Cuando el orgullo eclipsa la compasión, la vida revela lecciones sorprendentes y transformadoras. Javier, un ingeniero civil de su pequeño pueblo, respiraba la tensión en el aire espeso del mercado. Las miradas de respeto y admiración lo rodeaban, pero en su interior una tormenta se gestaba. Tenía 32 años y, a pesar de sus logros, el peso de sus orígenes humildes lo oprimía como un yugo. Su madre, doña Teresa, siempre le había enseñado que el verdadero valor radicaba en la compasión y el respeto hacia los demás, pero él, arrastrado por la ambición, había comenzado a olvidar esas lecciones. La renovación del puente del pueblo era su oportunidad, la entrega de su corazón a la ingeniería, un legado que sentía debía honrar. Sin embargo, cada día la imagen de Felipe, su rival, lo acechaba como un espectro. Felipe tenía conexiones que Javier solo podía soñar. Una mañana soleada, la ira brotó de un nuevo ataque de Felipe, quien criticó abiertamente el diseño del puente. Es un proyecto imprudente, dijo con sarcasmo a sus colegas en una reunión. Javier sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La humillación lo invadió, alimentando su sed de venganza. Bajo esa presión, la voz de su madre reverberaba en su mente, sus palabras se convertían en ecos distantes. No te dejes llevar por el orgullo, hijo. Pero la ira lo consumía, haciéndolo dudar de su propia moralidad. Sentado en su oficina, su mente giraba como un torbellino. Las dudas lo abrumaban, ¿estaba a la altura de su propia reputación? La expectativa del pueblo, de su madre, y su deseo de ser reconocido como el mejor, lo empujaban a elaborar un plan. Pero la sombra de su relación con doña Teresa se cernía sobre él, y su rostro lleno de preocupación lo atormentaba. Se preguntaba si ella podría entender el cambio en su comportamiento, su lucha con el orgullo y su falta de compasión. Aquella mañana, su respiración se tornaba irregular, la tensión de su mandíbula le recordaba que era un campo de batalla emocional, y cada día que pasaba su ambición lo alejaba de su madre, del amor que siempre lo había guiado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, las semanas se convirtieron en un juego peligroso de tensiones. Cada jornada, entre los gritos de los trabajadores en el sitio de construcción, la imagen de Felipe se burlaba de él. Javier se debatía entre aceptar la derrota o buscar una victoria a cualquier precio. El orgullo llenaba su pecho hasta que un día, un trágico accidente estalló en el corazón del proyecto. Un derrumbe lo paralizó. En ese instante, él vio a varios trabajadores bajo escombros, incluidos al hermano menor de Felipe. La culpa lo invadió, en un giro desgarrador, su ambición le exigía más de lo que estaba dispuesto a dar. Su vida, su identidad, pendía de un hilo frágil entre la venganza y el perdón. Mientras los gritos de auxilio se fundían con los ecos del pasado, Javier se dio cuenta de que había llegado a un punto sin retorno, y su corazón se desmoronaba con la misma fuerza que el suelo que había prometido fortalecer. La pregunta retumbaba en su mente, ¿podría dejar atrás su orgullo? La noche siguiente, Javier caminó por la obra del puente, su mente aún atrapada en los ecos de la tragedia. Las luces temblorosas iluminaban los escombros, evidencias de su desmesurado afán por triunfar. Aquaudemont no solo había destrozado su proyecto, también había fracturado su mundo interno. Se detuvo y dejó que la respiración profunda frenara la tormenta que lo atormentaba. La compasión que había olvidado había regresado, no como un eco, sino como una alarma aguda que exigía su atención. Esa noche, mientras se sentaba en su mesa de trabajo, Javier revisó los planos del puente. Cada línea parecía ejercerle un peso adicional. Recordó a Felipe, la tensión de sus miradas en las reuniones, y cómo esos momentos se habían transformado en una lucha personal más que profesional. Era un rival, sí, pero también un ser humano que había perdido a un ser querido en su búsqueda de grandeza. Cerró los ojos, y la cara de su madre apareció ante sus pensamientos, llena de amor y preocupación.
tal vez había un camino diferente, uno que no dependiera únicamente de triunfar sobre Felipe, sino de levantarse en unidad. Esa idea fue como una chispa en la oscuridad. Empezó a bosquejar un nuevo diseño, uno que no solo asegurara la estructura, sino que represente la unión del pueblo, la fuerza en la vulnerabilidad. Sin embargo, esa impulsiva decisión lo exponía aún más al juicio de sus colegas, especialmente a Felipe, cuyo escepticismo se afianzaba. Al día siguiente, Javier decidió visitar a Felipe. Sus manos temblaban al tocar la puerta de la oficina del rival, sintiendo cómo la ansiedad lo invadía. Al entrar, los dos hombres intercambiaron miradas. La tensión era palpable. «Quiero que hablemos sobre el puente», comenzó Javier, intentando un enfoque sincero pero consciente de la fragilidad de la situación. Felipe lo observó, su mirada era una mezcla de sorpresa y desconfianza. «No creo que estés en posición de sugerir cambios después de lo que pasó», respondió Felipe, su voz tensa. Javier sintió un dolor profundo, entendiendo que la culpa de la tragedia aún pesaba en el establecimiento y en el corazón de ambos hombres. Pero, al enfrentar a su rival, se dio cuenta de que lo que necesitaba era encontrar una forma de ser humilde, no de enfrentar. «Cometí un error», se atrevió a confesar. Lo que ocurrió no se debió a un solo factor, ni a la indisciplina de nadie. «Parte de la responsabilidad también es mía», Felipe frunció el ceño, pero no desvió la vista. «¿Estás diciendo que quieres trabajar juntos?», preguntó con incredulidad. Javier asintió lentamente, uniendo su voz a una necesidad más grande que jubilar a un enemigo. «Creo que el pueblo necesita ver algo más. Un puente que no solo los conecte, sino que también simbolice la reconciliación. Podemos hacerlo juntos», la propuesta colgó en el aire como un susurro de esperanza. Sabía que esta oferta de colaboración podría costarle caro en términos de orgullo. Sin embargo, también era la oportunidad que había estado buscando para honrar el legado de su madre. La lucha no sería contra Felipe, sino contra su propio miedo a la vulnerabilidad. Mientras la incertidumbre se aferraba a sus hombros, Javier se percató de que esa elección conformaría no solo su carrera, sino su destino personal. La batalla con su ego había comenzado, y esa guerra solo podía llevarlo a un lugar, hacia la búsqueda genuina de conexión. Javier se retiró del encuentro con una mezcla de dudas y esperanzas. En su interior, la transformación aguardaba, algo que podría cambiarlo para siempre. Al día siguiente, el momento se acercaba. La vida lo ponía a prueba sobre lo que realmente significaba ser un ingeniero, un líder y, sobre todo, ser humano. ¿Sería capaz de sostener su decisión y cruzar el umbral hacia la redención? El día siguiente amaneció gris, como si la atmósfera misma comprendiera la gravedad de la decisión que Javier había tomado. Mientras se preparaba para el trabajo, la sensación de ansiedad se posó en su pecho. Cada movimiento sentía como si fuera realizado en cámara lenta, como un actor a punto de entrar en el escenario. Era el momento de demostrar que su compromiso era genuino. Al llegar a la obra, la mirada de sus compañeros fue de incredulidad. La noticia de su conversación con Felipe se había esparcido rápidamente. Algunos parecían escépticos, mientras otros mostraban un asomo de admiración. Javier caminó con la cabeza en alto, aunque en su interior se debatía entre la duda y la determinación. Reunido con su equipo, Javier presentó su propuesta, el nuevo diseño del puente. Explicó cómo cada arco y cada pilar debía simbolizar la conexión y la resiliencia comunitaria. Sin embargo, no fue fácil. Las miradas escépticas lo miraban con recelo, como si su frágil idea estuviera condenada al fracaso antes de nacer. El primer comentario fue de Gonzalo, un ingeniero de alto perfil en el equipo. «Esto no cambiará la percepción del proyecto, Javier. Después de lo que ocurrió, ¿por qué deberíamos arriesgarnos a fracasar otra vez?», cuestionó con firmeza. El tono de su voz resonó en la sala como una campana de alarma. Javier sintió el calor en su cara y una punzada de vulnerabilidad atravesar su determinación. Era una prueba más, una confrontación interna que buscaba desestabilizarlo. Sin embargo, recordó el rostro de su madre, su fe inquebrantable en él. Porque a veces se necesita un fracaso para aprender y ayudar a reconstruir. Este puente no solo es una estructura, es una oportunidad para reconciliarnos con nuestros errores, respondió, procurando una firmeza que no siempre sentía. Las palabras parecieron calar hondo en algunos,
Pero Gonzalo se mantuvo firme. Lo que haces es un acto noble, pero el proyecto debe priorizar la seguridad. Si nuestro diseño flaquea, la tragedia se repetirá. La batalla se desató en su mente. Todo en lo que había trabajado parecía arriesgarse, la fragilidad de sus emociones se hizo tangible. ¿Estaba arriesgando su carrera por una idealización? Sin embargo, con cada palabra en su mente, se daba cuenta de que su deseo de crear un puente de reconciliación trascendía el miedo. Después de la reunión, Javier buscó un momento de soledad para replantearse su enfoque. Sabía que no podía abordar la transformación que deseaba solo desde un plano técnico, debía conectar emocionalmente. Se percató de que su deseo de recibir apoyo debía comenzar con una apertura hacia sus miedos. Se dio cuenta de que no podía construir un puente con otro sin primero construir uno dentro de sí mismo. Llamó a Felipe para programar una reunión en la que pudieran discutir los aspectos técnicos del nuevo diseño. La ansiedad volvió a invadirlo, pero esta vez provenía de la anticipación. Esta era no solo una oportunidad para unir fuerzas, sino una manera de liberar su alma del peso del resentimiento acumulado. Aceptar que había fallado no lo hacía menos ingeniero, sino más humano. Mientras preparaba los documentos que presentaría a Felipe, una revelación lo invadió: estaba dispuesto a ser más vulnerable, no como un signo de debilidad, sino como un pilar de su crecimiento. Lo que había temido se convertía en su motor. Su conexión con Felipe podía forjar una alianza poderosa. La mañana de la reunión llegó, y con ella el eco de sus dudas. ¿Sería capaz de sostener esta nueva dirección y, al mismo tiempo, mantenerse firme ante la adversidad? Con el corazón latiendo con fuerza, Javier llegó al café donde se había acordado el encuentro. La mesa parecía un tribunal y él un acusado en busca de redención. Se sentó, sintiendo cada uno de sus temores, cuando de repente Felipe apareció en la puerta. Algo en su expresión sugería que la conversación no sería sencilla, y en sus ojos Javier leyó un indicio de desafío. La batalla por el puente apenas comenzaba. ¿Serán capaces de construir no solo una estructura física, sino una nueva forma de ser? Javier tomó una respiración profunda mientras Felipe se sentaba frente a él. Su semblante mostraba una mezcla de determinación y sorpresa. La tensión en el aire era palpable, y el bullicio del café parecía desvanecerse en un silencio ensordecedor. El ingeniero sintió que cada segundo se estiraba como un chicle, y no pudo evitar preguntarse si estaba a punto de dar vida a su visión o si iba a chocar con la dura realidad. Me dijeron que estás trabajando en un nuevo diseño del puente, comenzó Felipe, pero su voz apenas irrumpió el silencio. Javier necesitaba moverse hacia adelante. Así es, respondió Javier, decidido a ser claro. Quiero que esta estructura no solo restablezca la conexión física, sino que también represente nuestra resiliencia emocional. Necesitamos un nuevo comienzo. Felipe lo observó, evaluando la sinceridad detrás de sus palabras. ¿Y te parece que el nuevo diseño es suficiente para borrar el pasado? La tragedia que sacudió nuestra comunidad todavía está fresca en la memoria de todos. A la gente le asusta el riesgo. La duda ensombreció la determinación de Javier por un instante. Si bien había visualizado un futuro brillante para el puente, también era consciente de las cicatrices que la tragedia había dejado. Pero eso no podía detener su impulso. A veces, el riesgo es necesario. El puente necesita simbolizar la esperanza. Es un faro para aquellos que aún sienten dolor. Felipe frunció el ceño, sus pensamientos luchando entre la lógica y la empatía. Entiendo tus intenciones, pero debemos ser prácticos. Si el diseño se percibe como algo frágil o simbólico, ¿quién lo apoyará? En ese momento, Javier recordó la voz firme de su madre alentándolo a nunca rendirse, a abrazar su esencia más vulnerable. Era hora de abrir su corazón de nuevo. Si logramos conectar emocionalmente con la gente, ellos verán el puente como su propio símbolo de superación. Las estructuras requieren una base sólida, y eso incluye la confianza de la comunidad en nosotros como ingenieros. Felipe permaneció en silencio por un momento, sopesando su propuesta. Javier observó cómo cada cetro de duda en los ojos de Felipe comenzaba a desvanecerse lentamente. Era un pequeño avance, pero importante. Decidido a avanzar, continuó hablando sobre su visión, compartiendo conceptos y dibujos que había preparado.
las líneas y los colores en su papel se transformaron en declaraciones de intenciones. Cada trazo reflejaba su deseo de trascender el dolor, de incluir a todos en un proceso de reconstrucción antes inimaginable. La conversación se volvió más fluida, las ideas chorreaban entre ellos como una corriente de agua revitalizante. Javier descubrió que, a medida que Felipe empezaba a abrirse, también lo hacía él. Las experiencias compartidas, los temores y la voluntad de cambiar comenzaron a forjar una nueva conexión entre ambos. Cuando finalmente terminaron, Felipe parecía un poco más relajado. Quizá ahora puedo ver tu visión con otros ojos. Si logramos aplicar este enfoque, quizás podamos obtener la aprobación de la dirección. Pero, Javier, debemos ser claros y sólidos en nuestros argumentos. El corazón de Javier se aceleró ante la posibilidad. Estoy dispuesto a trabajar el doble para que esto funcione. Sé que no será fácil, pero si unimos nuestras fuerzas, tal vez cambiemos la narrativa de este proyecto. Felipe asintió, aunque volvía a parecer cauteloso. El trabajo no terminaba aquí. Prepárate para resistir presiones, revisiones y más dudas. No solo enfrentaremos el juicio del equipo, será un proceso extenso y complicado. Javier reflejó en su rostro la realidad de las palabras de Felipe. La montaña que tenían que escalar se erguía desafiando su entusiasmo, pero en su interior ya había una chispa. Estoy listo para todo, pronunció con fervor. A medida que ambos levantaban sus tazas de café, una nueva energía se había instalado entre ellos. En ese instante, Javier entendió que el trabajo en equipo no solo exigía conectividad técnica, sino también emocional. Habían dado un paso decisivo, aunque solo el primero, hacia algo mucho más grande. La reunión terminó, y mientras Javier se disponía a abandonar el local, una conversación inusitada surgió en su mente. Un enfrentamiento inminente se avecinaba, donde el orgullo y la compasión chocarían nuevamente. Sin embargo, en la penumbra de su mente, se despertaban nuevos miedos. ¿Sería suficiente su cambio de perspectiva para soportar la presión de aquellos que aún se aferraban al pasado? La lucha por el puente había comenzado, pero el verdadero desafío estaba en su interior. ¿Sería realmente capaz de transformar esas dudas en fuerza? La mañana siguiente, Javier se despertó sintiéndose más ligero. Sin embargo, la sensación de incertidumbre no lo abandonaba. Mientras observaba cómo la luz del sol se filtraba entre las cortinas, una idea revoloteaba en su mente. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar las corrientes adversas que se avecinaban en el camino hacia la materialización de su visión? En el trabajo, la tensión se sentía en el aire. Al entrar a la oficina, vio los rostros de sus compañeros, absortos en sus quehaceres. Algunos miraban archivos, otros discutían en grupos pequeños, y él podía notar las miradas furtivas que lanzaban en su dirección. Sentía la presión que emanaba de sus expectativas, de sus miedos ocultos. Era un recordatorio constante de que no solo estaba desafiando su propia visión, sino también la percepción colectiva de lo que significaba reconstruir. Javier, ¿puedes pasar un momento a la sala de conferencias?, le indicó su supervisor, con un tono que combinaba seriedad y curiosidad. Era el momento. Tenía que demostrar que su enfoque era válido, que su agenda no era solo una ilusión cargada de idealismo. Al entrar a la sala, se encontró rodeado de sus superiores y colegas que tenían visiones muy diferentes sobre la necesidad del nuevo diseño. La primera pregunta que le hicieron cortó el aire como un cuchillo. ¿Por qué deberíamos ofrecer una solución que puede implicar tantos riesgos de nuevo? Respiró profundamente. Era ahora o nunca. La estrategia que había pensado se organizaba en su mente. Porque el progreso requiere audacia. Este puente no solo es una estructura física, es una representación del futuro que podemos construir si logramos dejar atrás el miedo que nos ha paralizado. A medida que hablaba, las palabras resonaban con una creciente claridad. Así empezaba a ver los esbozos de su discurso tomando forma. Sin embargo, los rostros escépticos no se despejaron. Javier, las estructuras deben ser robustas, no solo simbólicas. La ingeniería no es sobre emociones, replicó uno de los ingenieros más veteranos, su mirada crítica afilada. Pero la ingeniería puede ser también una expresión de humanidad, replicó Javier, sintiendo que cada palabra se volvía una defensa de su visión.
La historia nos ha enseñado que los edificios pueden erigirse en base a los cimientos de la confianza. Si unimos innovación y conectividad emocional, nuestro trabajo será recordado no solo por su estructura, sino por el impacto que producirá en la comunidad a largo plazo. Los murmullos comenzaron a circular entre sus compañeros. Javier sintió que había plantado una semilla, aunque la sombra del escepticismo todavía lo rodeaba como una neblina. Pero no se iba a rendir. Así como la voz de su madre resonó en él la noche anterior, pudo escuchar eco de su propia determinación. Respondiendo a su desafío interno, tomó un papel y comenzó a bosquejar nuevas ideas, visualizando no solo el puente, sino una narrativa que conectara a todos con la necesidad de caminar juntos hacia un nuevo horizonte. Voy a preparar una presentación que ilustre no solo el diseño, sino la historia detrás de él. Necesitamos una propuesta que hable de esperanza y superación. Las palabras fluyeron con confianza. Por primera vez, Javier sentía que no solo defendía un proyecto, sino un principio fundamental en su carrera. La lucha entre lo técnico y lo emocional, entre el orgullo y la compasión, reflejaba su propio viaje personal hasta ese día. El tiempo pasó volando mientras trabajaba en su presentación. Cada elemento que incorporaba no solo era un detalle del diseño, sino un reflejo de su crecimiento personal y su deseo de impactar no solo la estructura, sino también la vida de los que alguna vez se sintieron perdidos. Cuando finalmente se presentó en la sala de conferencias una vez más, los rostros estaban diferentes, llenos de expectativa. A medida que sus ideas comenzaban a tomar forma, un nuevo sentido de propósito se encendía en él. Pero, incluso en ese momento de elevación, una nueva pregunta surgía en su interior: ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar para mantener esa conexión emocional si el proceso se tornaba más complicado de lo que había anticipado? La presión iba en aumento, y su lucha apenas comenzaba. La verdadera complejidad de la vida y la carrera se manifestaría pronto, llevándolo a confrontar no solo a su equipo, sino también a sí mismo. ¿Sería lo suficientemente fuerte para mantener su visión intacta? Mientras Javier revisaba sus notas para la presentación, sintió que una mezcla de energía y ansiedad le recorría el cuerpo. Miró por la ventana. La ciudad brillaba bajo el sol intenso, pero para él, ese esplendor era un reflejo de su lucha interna, una imagen prometedora de éxito que contrastaba con los nubarrones de su incertidumbre. La reunión comenzó. Esta vez, el ambiente era diferente. Las miradas escépticas de sus colegas tenían un matiz de curiosidad. Javier sintió el peso de sus expectativas, pero decidió que no era solo su presentación, sino su futuro lo que estaba en juego. Al proyectar sus ideas, su voz resonó con convicción. La conexión emocional en la ingeniería no es opcional. Es esencial. Cada puente, cada edificio son testimonios de nuestra humanidad. La historia de su diseño se entrelaza con las vidas de quienes los utilizan. Sin embargo, fue cuando su supervisor le interrumpió con una pregunta incisiva que la presión aumentó de nuevo. Javier, asumiendo que tu visión es correcta, ¿qué pasa si fracasa? ¿Cómo manejarías esa responsabilidad? La inquietante incertidumbre que sentía desde hacía semanas cobraba vida en sus palabras. Respiró hondo, recordando las historias familiares que lo habían formado. La idea de decepcionar no solo a su equipo, sino a su madre, lo tironeaba. El fracaso es una posibilidad que acepto. Pero debo asumir el riesgo. La verdadera tragedia sería nunca intentarlo. Prefiero fallar persiguiendo algo significativo que nunca haberlo intentado y quedarme en la sombra. Las reacciones fueron variadas. Algunos asintieron con la cabeza mientras otros murmuraban en desacuerdo. Esa confrontación directa le dio un respiro. La duda que lo había atormentado ahora se había convertido en una fuerza motivadora. Su voz sonaba más firme, consolidando una imagen interna de quien quería ser. Con cada slide que mostraba, compartía no solo gráficos y datos técnicos, sino el trasfondo humano de su propuesta. Voces de trabajadores que pasaron años en la inestabilidad, el eco de risas de niños que cruzarían su puente para ir a la escuela. Cada historia se convirtió en un ladrillo más en la construcción de su narrativa. Javier comenzó a ver su trabajo como un esfuerzo más grande que la ingeniería, un camino hacia la redención personal. Sin embargo, el tiempo avanzaba y un obstáculo inesperado irrumpió en su presentación.
Un competidor interno, famoso por su enfoque conservador, solicitó la palabra. Lo que propones es ilusorio, Javier. El mundo real sigue siendo impredecible, los riesgos son inminentes. El diseño alcanzará la gloria si funciona, pero si no, permanecerá como un testimonio de lo que pudo haber sido. Al escuchar estas palabras, Javier sintió el impacto como un golpe físico. En ese instante, la ambigüedad de su propósito se cristalizó. Sabía que su visión representaba un camino atrevido, y que no todos estarían dispuestos a seguirlo. Aún así, esa resistencia también le ofrecía claridad. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que no solo estaba compitiendo con sus colegas, estaba luchando contra su ansiedad, su mente que a menudo le decía que retrocediera. Fue entonces cuando tomó una decisión. Entiendo que hay miedo ante lo desconocido, pero también hay potencial. Estoy aquí no solo para crear un puente físico, sino para construir un espacio donde las dudas se reemplacen por la fe en nuestras capacidades. Tal vez no todos me sigan, pero llevaré mi visión adelante. Estoy decidido a ser la voz que inspire. Al concluir, Javier sintió una ola de liberación. La tensión se disipó un poco, pero en su interior, una nueva inquietud se encendió. Con su declaración, había asumido un compromiso mayor, una promesa no solo hacia su proyecto, sino hacia sí mismo. La intensidad del momento se reflejaba en la mirada de sus colegas, algunos sorprendidos, otros desafiantes. Y en medio de esa claridad, una pregunta marcó su mente: ¿cómo podría sostener la valentía de sus convicciones mientras el entorno se tornaba más hostil? Las decisiones que debía tomar no solo definirían su trayectoria profesional, sino quién sería como persona en ese implacable camino hacia el futuro. Una cosa era clara, el desafío apenas comenzaba. Javier salió de la sala de reuniones con las palabras de su competidor aún resonando en su mente. En el pasillo, sintió la presión del tiempo y del juicio. Aunque había enfrentado sus miedos, la inseguridad no se disipó por completo. Sus colegas se movían con una celeridad que contrastaba con su estado interno. Parecían seguros, decididos. Él, en cambio, se encontró de pie en una intersección emocional, reflexionando si su bravura había sido un acto de imprudencia o de auténtica valentía. La certeza que había sentido durante la presentación se había desvanecido, dando paso a un torrente de dudas. Se preguntó si la pasión era suficiente para sostener un proyecto tan audaz. En su mente se dibujaban escenarios donde el fracaso no solo recaería sobre él, sino sobre todos los involucrados. Instintivamente, buscó a su madre en esos pensamientos. Ella siempre había creído que los grandes sueños exigían grandes sacrificios, pero ¿cuánto era demasiado? ¿Era su visión un reflejo de ambición personal o una verdadera solución para la comunidad? Atrapado en su introspección, Javier decidió ir a la cafetería del edificio. Hacer una pausa le pareció prudente. Mientras aguardaba su café, recordó la conversación que había mantenido recientemente con un mentor de la universidad. Aquel profesor había arguido que el diseño estaba destinado a ser disruptivo, que a menudo la resistencia era el precursor del cambio. Con cada sorbo de café, las palabras de su mentor lo guiaron hacia la reflexión. ¿Había estado hasta ahora condicionado por el miedo al fracaso? Era cierto que su propuesta era arriesgada, pero su verdadero valor radicaba en la posibilidad de impacto positivo. Su mente pasó de cuestionar la validez de su idea a empezar a buscar formas de fortalecerla. ¿Qué datos o evidencias podrían respaldar su enfoque? ¿Cómo podía incorporar las objeciones de su rival para afinar su propuesta? Decidido a no dejarse vencer, sacó su portátil y comenzó a escribir. Planeó una revisión de su presentación que incluyera no solo los beneficios, sino también un análisis de riesgos mitigables. Quería demostrar que no solo era un soñador, sino alguien dispuesto a reflexionar y aprender. Con cada movimiento de su teclado, se sentía más en control, las dudas se transformaban en una fuente de motivación. Comenzó a ver su desafío como una oportunidad para crecer y evolucionar tanto en su carrera como en su vida personal. Tras unas horas de trabajo, inspiración y autoevaluación, llegó a la conclusión de que la vulnerabilidad también es una forma de fortaleza. Al confrontar sus miedos, estaba dando un paso hacia su mejor versión. Fue entonces cuando decidió que, si su idea quería ganarse a su escéptico colega, tendría que hacer algo audaz durante la próxima reunión.
tenía que invitarlo a participar en la revisión. El objetivo no era solo demostrar que él tenía el poder para cambiar las cosas, sino también abrir espacio para un diálogo constructivo. Después de todo, las mejores ideas a menudo nacen de la colaboración. Mientras cerraba su computadora y se preparaba para salir, una sensación de entusiasmo y propósito comenzó a surgir en él. Podía ver que la respuesta a su desafío no era simplemente un tema técnico, sino una exploración de relaciones y corresponsabilidad. Era un viaje donde cada paso contaba, y donde su autenticidad podría instigar un cambio significativo, tanto en su entorno profesional como en su vida personal. Sin embargo, a medida que estos pensamientos se solidificaban, una inquietante pregunta lo golpeó: ¿se atrevería realmente a desafiar el statu quo y compartir su idea con el mismo hombre que había puesto en tela de juicio su visión? La próxima reunión se configuraba como una bisagra decisiva. Un paso en falso podría hacer que su brío se desmoronara, mientras que un paso correcto podría marcar el inicio de una transformación, no solo en su carrera, sino también en su forma de enfrentar el mundo. Con la fecha límite acechando y su reunión programada, Javier se adentró en un mar de análisis y preparación. Se despertaba cada mañana con los mismos pensamientos, un ciclo de cuestionamientos que giraban en torno a su autenticidad. Las palabras de su mentor seguían reverberando en su mente, instándolo a desafiar sus miedos, pero la ansiedad persistía, a veces abrumadora. Cada vez que pensaba en la reunión, visualizaba la figura de su colega, un hombre que tenía una reputación rigurosa y una trayectoria labrada en el mundo empresarial. La adversidad era parte del juego, se decía a sí mismo, y la clave radicaba en convertirla en una fuente de aprendizaje. Pero, ¿realmente podía hacerlo? La noche anterior a la reunión, mientras repasaba su presentación una vez más, se dio cuenta de que el crucial cambio en su enfoque debía ser acompañando la lógica de su propuesta con una narrativa personal. Necesitaba contar su historia, la conexión emocional que lo había llevado a crear su proyecto. Quería que su colega viera no solo una idea fría y calculada, sino también el latido humano que latía detrás de ella. Al fin y al cabo, el mero hecho de presentar un plan espectacular no garantizaba nada si no lograba conectar en un nivel más profundo. A la mañana siguiente, vestido con su traje más formal, se sintió preparado. Al cruzar la puerta de la sala de reuniones, su corazón latía con fuerza, resonando en sus oídos. Se sentó en la mesa, su laptop enfrente, y su mente comenzó a desmenuzar posibles objeciones que surgirían. Su resolución era clara: estaría abierto a la crítica, pero también preparado para argumentar su visión con la certeza de que la colaboración podría llevar su proyecto más allá de sus expectativas. La reunión comenzó y, mientras hablaba, Javier notó cómo su tono se tornaba apasionado. Sus nervios se transformaron en energía que transmitía un compromiso genuino. Hizo una pausa antes de mencionar a su colega escéptico. Con voz firme, lo invitó a unirse a él en la revisión de la propuesta. La expresión de sorpresa en el rostro de su oponente hablaba de la última cosa que esperaba escuchar, un acto de humildad que paralizaba un poco la atmósfera. Aunque no había garantías de una respuesta positiva, el simple hecho de abrir el espacio para la colaboración fortalecía su convicción. Al concluir la exposición, se vio rodeado por un silencio pesado. Javier sopesó cada segundo, sabiendo que estaba atrapado entre sus esperanzas y el temor al rechazo. Sin embargo, cuando finalmente su colega comenzó a hablar, en lugar de las críticas esperadas, ofreció una rama de diálogo: estoy dispuesto a colaborarte, pero entiendo profundamente las preocupaciones que presenta tu propuesta. Quiero que las fortalezas que hemos identificado no solo se integren, sino que también se multipliquen. ¿Estás dispuesto a hacer algunos cambios significativos? Javier sintió que la creatividad del proyecto comenzaba a florecer. No se trataba solo de un reajuste técnico, sino de una transformación. La voz interna que había estado cuestionando su experiencia ahora se tornaba un eco de determinación. Había llegado el momento que tanto había temido, pero también el instante que le ofrecía la oportunidad de reivindicar su visión desde una nueva perspectiva. La conversación se convirtió en un intercambio fervoroso de ideas, donde Javier no solo defendía su propuesta, sino que escuchaba al otro, lo incorporaba y, con ello, añadía riqueza a su propio pensamiento. El temor a perderse entre lo que otros consideraban ventajas resultó ser un puente hacia la innovación. Sin embargo, cuando la reunión terminó y se despidieron,
una punzada de duda se instaló nuevamente en su pecho. ¿Había realmente salido del ciclo de la lucha? Tal vez abrirse a otros no solo era fortalecer su proyecto, sino el primer paso hacia un nuevo tipo de competencia colaborativa. Esa idea lo inquietaba tanto como lo emocionaba. Si el orgullo había erosionado su mirada, ahora aprender a navegarla con pasión y la apertura podía transformarse en su mayor reto. Mientras se retiraba de la sala, su mente ardía de interrogantes. ¿Dónde podría llevar esta colaboración? ¿Eran sus dudas finalmente un signo de evolución? Con cada paso, se sentía más ligero, pero también más consciente de la incomodidad que supone crecer en la vulnerabilidad. El camino hacia su próxima reunión ya no parecía un mero trámite, sino la antesala de algo inesperado. Justo antes de salir, sonó un mensaje en su teléfono. Era su mentor, preguntándole sobre el resultado del encuentro. El momento de enfrentarte a todo lo que ansías ha llegado, decía el mensaje. En ese instante, Javier supo que, al lidiar con el desafío del orgullo y la compasión, algo más profundo empezaba a gestarse dentro de él, algo que quizás modifique su trayectoria para siempre. La transformación se dibujaba en el horizonte, y solo debía ver si era capaz de abrazarla verdaderamente. Cuando Javier llegó a casa, la euforia de la reunión comenzó a desvanecerse, dejando a su paso un eco de pensamientos en su mente. La conversación había abierto un camino inesperado, pero la incertidumbre que le acompañaba era difícil de ignorar. ¿Qué pasaría si sus esfuerzos por colaborar con su colega fueran en vano? Cada paso hacia adelante parecían portar un peso considerable, uno que se sentía aún más pesado al compararlo con sus ambiciones iniciales. Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, se dedicó a reflexionar sobre lo aprendido. En la tranquilidad de su habitación, se permitió un examen más profundo de su verdadera motivación. La posibilidad de seguir creciendo era un concepto atractivo, pero su mente se llenaba de dudas. La idea de que, a pesar de sus esfuerzos, este nuevo enfoque podría fallar lo mantenía en un estado de inquietud constante. No obstante, Javier también comenzó a recordar su trayectoria. Desde sus primeras experiencias laborales había sido impulsado por la ambición, una chispa que a menudo lo había llevado a descuidar las visiones de los demás. Su característica tenacidad, aunque admirable, lo había conducido a muchos enfrentamientos. Con cada revisión de su historia, tomó conciencia de que había limitado su desarrollo al defender un enfoque monolítico. Ahora, con la oportunidad de experimentar una colaboración genuina, debía cuestionar cómo era capaz de permitir que otros contribuyeran a su visión. Decidido a lograr un cambio real, comenzó a planear su próxima reunión. A medida que trazaba las nuevas líneas de su proyecto, incorporó no solo sus ideas, mas también las aportaciones de su colega. Esto no solo implicaba una revisión técnica, era un compromiso emocional que lo forzaba a salir de su zona de confort y actuar con vulnerabilidad. Se dio cuenta de que su éxito no dependería exclusivamente de su propia visión, sino también de la sinergia que podía generar con aquellos que le rodeaban. La mañana del siguiente encuentro, Javier se sintió inquieto pero decidido. Cada parte de él vibraba con una mezcla de ansiedad y anticipación, pero esta vez se acercaba a la reunión no solo como un presentador, sino como un compañero en búsqueda de soluciones. Quería ver a su colega como un aliado, no como un rival. Al entrar en la sala, el aire era denso por la expectativa. La dinámica era diferente. Esta vez, Javier no tenía toda la carga sobre sus hombros. Vulnerable, pero listo para compartir, expuso las modificaciones que había hecho en la propuesta, invitando a su colega a sumarse a la conversación desde una posición de igualdad. Lo que siguió fue una danza de ideas, un intercambio donde ambos se sintieron capaces de desafiar sus propias premisas y explorar lo desconocido juntos. Era un momento liberador y un viaje de aprendizaje que comenzó a sanar las heridas de su competencia interna. Pero en el fondo, Javier también sentía una creciente preocupación. Su nuevo enfoque podría resultar en la pérdida de su propio sello e identidad en el proyecto. Mientras avanzaba en la conversación, se convirtió en un momento crucial donde debió decidir, ¿sería capaz de mantener su autenticidad y la esencia de sus ideas mientras integraba las sugerencias de su colega? Esa batalla interna lo llevó a un punto de revelación, donde tuvo que confrontar el miedo de diluirse en el proceso colaborativo. A medida que la reunión se acercaba a su fin, la complejidad de su dilema resonaba en su mente.
¿Podía realmente permitir que otros influenciaran su obra sin sacrificar su visión original? Era el eco de una verdad que aún debía aceptar: su camino hacia el crecimiento personal no solo dependería de su éxito individual, sino de cuán dispuesto estuviera a compartir su historia en un marco más amplio y diverso. Al concluir la reunión, su conciencia vibraba con preguntas. A pesar del avance, la inseguridad persistía. Sin embargo, había una chispa que lo animaba a seguir adelante. La oportunidad de alinearse con su colega había sido un acto de valentía, y ahora ese espíritu de colaboración y autenticidad sería esencial para afrontar el desafío que se avecinaba. Cuando salió de la sala, sintió que el aire era diferente, más fresco, más abierto. Justo al salir, una notificación en su teléfono le hizo detenerse en seco. Era otro mensaje de su mentor, un simple ¿cuál es el siguiente paso? En ese instante, Javier entendió que el camino hacia su evolución no solo había comenzado, sino que cada decisión que tomara a partir de ahora se tornaría crucial. ¿Podría seguir la senda trazada y, al mismo tiempo, mantener su esencia intacta en el proceso? La verdadera prueba de su desarrollo estaba aún por llegar. La luz del amanecer entraba con suavidad por la ventana de Javier. Aquella mañana, sin embargo, no era una más. Desde la tragedia del derrumbe y la decisión de colaborar con Felipe, su vida había tomado un rumbo inesperado. La ambición que una vez lo consumió se había transformado en un propósito claro y significativo: construir un puente que no solo física, sino emocionalmente conectara a su comunidad. Días después de su deliberación sobre el diseño del puente, los nervios aún danzaban en su estómago cada vez que pensaba en la reunión del equipo. Javier había presentado su nueva propuesta, pero esta vez, no lo hizo de manera individual. Llevó consigo los comentarios y sugerencias de Felipe, integrándolos de una manera que enriquecía la idea original. La conexión entre ambos hombres se había fortalecido, y ahora eran vistos como un equipo trabajado en conjunto. En la reunión, las miradas de desconfianza se estaban desvaneciendo, dando paso al interés y a un nuevo enfoque sobre el diseño, una estructura simbólica que representara la resiliencia y la unidad del pueblo. El día de la presentación final llegó. Javier observó a sus colegas en la sala, entre los cuales Felipe se sentaba con expresión reflexiva. Era el resultado de semanas de arduo trabajo y discusiones constructivas. Javier aspiró hondo, el ambiente era pesado, pero sabía que en sus manos llevaba una oportunidad de redención, no solo para él, sino para todo el pueblo. A medida que compartía la visión del puente, entrelazando la técnica con la emoción, las historias de sus conciudadanos cobraban vida. La respuesta que sentía en sus colegas era palpable, la curiosidad se tornó en compromiso. En medio de la reunión, sintió que su voz se mantenía firme, el nerviosismo se transformó en pasión. Este puente no significa solo atravesar un río, significa unir historias, reconectar vidas. Representa nuestra capacidad de levantarnos después de cada caída, declaró con convicción. Cada palabra que pronunciaba resonaba con miles de significados, y el silencio que lo rodeaba hablaba más que 1000 palabras. Al finalizar la presentación, un aplauso comenzó a crecer en la sala. El reconocimiento a su esfuerzo emanaba con calidez. Felipe, que había sido un rival, se levantó para abogar por el proyecto. Lo que hemos construido juntos no solo es una solución, dijo Felipe, es un símbolo. Un reflejo de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser en unidad. Estoy convencido de que esta idea merece ser llevada a cabo. Javier sintió que las murallas que rodeaban su corazón se desmoronaban. Desde aquel momento de duda y conflicto, se había transformado en un símbolo de colaboración y redención. No solo había demostrado su capacidad técnica, sino que había construido la primera piedra del verdadero legado que quería dejar, un puente que uniera a su pueblo en lugar de dividirlo. Ese mismo día, la noticia de la aprobación del proyecto llegó como un regalo inesperado. La mezcla de emociones que sintió, desde la alegría hasta la satisfacción de haber superado las adversidades, lo llenaba de una forma que nunca imaginó. Su madre, doña Teresa, lo miraba desde una foto en la pared de su oficina, sus ojos estaban llenos de orgullo. En su corazón, supo que ella había estado allí, guiándolo en cada paso que había dado. Javier había aprendido a abrazar sus vulnerabilidades y permitir que la compasión guiara sus acciones.
La competencia había dejado de ser un obstáculo y se había convertido en una oportunidad para crecer. Había logrado construir no solo un puente físico, sino también una conexión emocional duradera con sus colegas y con su comunidad. Reflexionando sobre todo lo ocurrido, Javier se dio cuenta de que el verdadero éxito no radicaba en vencer a otros, sino en ser capaz de colaborar sin renunciar a su esencia. Había encontrado una nueva confianza en sí mismo, sabía que no sería el maestro del orgullo, sino un aprendiz eterno de la empatía. Mientras miraba por la ventana y visualizaba el futuro puente, supo que había conquistado su mayor desafío, el de sí mismo. Era tiempo de celebrar esta victoria personal. No solo había logrado el reconocimiento profesional que tanto anhelaba, sino que había honrado el legado de su madre, el de un ingeniero que, ante todo, valoraba la humanidad. No solo se sentía realizado, sino que el peso de su orgullo se había transformado en una ligera brisa de humildad. Una jornada comenzaba para Javier, y con ella la certeza de que estaba en el camino correcto. Hoy, el mundo necesita más de historias de transformación personal. No esperen ni un segundo más para suscribirse al canal y no perderse estas emotivas historias exclusivas. Dejen un me gusta ahora para que el algoritmo las propague como un faro de esperanza. Comenten sus reacciones y teorías sobre el viaje de Javier. Y, si conocen a 5 amigos que necesitan ver esta conclusión, compartan instantáneamente este video. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de esta comunidad de superación personal. Suscríbanse. Déjenos saber su voz.